Muy buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Esta misma mañana la Guardia Civil detenía a 9 miembros de los CDR acusados de rebelión y terrorismo en varias localidades de Cataluña. Como decimos, 9 personas detenidas vinculadas a los conocidos como Comités de Defensa de la República, acusados de preparar acciones violentas, incluyendo el uso de explosivos contra edificios del Estado. En los registros se han encontrado el plano de un cuartel de la Guardia Civil en Cataluña. Están acusados también de rebelión si se demuestra finalmente la fabricación de bombas y la búsqueda de objetivos que podrían enfrentarse a una acusación por terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha señalado que se busca recabar pruebas sobre un avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines separatistas. La operación ha sido ordenada por la Audiencia Nacional tras más de un año de investigación y se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Los CDR han convocado movilizaciones de protesta por estas detenciones y han llamado a plantar cara a la Guardia Civil. Por el momento, las concentraciones espontáneas que se han llevado a cabo en algunos registros han finalizado sin ningún incidente y con la presencia de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Si lamentables son los gritos que acabamos de escuchar de algunos ciudadanos de esas localidades catalanas, lo es aún más la reacción del propio presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Quim Torra. Lo están viendo a través de las redes sociales. Ha escrito un mensaje que dice así: la represión sigue siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico. Respuestas de Ciudadanos, de Vox. Vamos primero con la de Santiago Abascal, también en las redes sociales. Dice que este es el presidente de la Generalitat defendiendo a terroristas y todavía no está detenido y esposado por culpa de la complicidad de unos y de la cobardía de otros. Vamos ahora con Lorena Roldán, la portavoz de los Naranjas. Quiero recordar las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad? ¿Apretad el detonador de estos explosivos? Me parece una tremenda irresponsabilidad. Estamos hablando de cosas muy graves, estamos hablando de terrorismo. Lógicamente aún son presuntos, pero están detenidos por presunta fabricación de explosivos y sobre todo los planes tenían entre manos atentar contra un cuartel de la Guardia Civil. Enseguida vamos a entrevistar, por cierto, a 2 portavoces de la Guardia Civil de la Asociación de Jucil, Justicia para la Guardia Civil. Ahora es el momento, como ha dicho la señora Lorena Roldán, de recordar lo que decía el propio Torra, llamando a estos comités de defensa de la República a apretar. No sabemos si lo que estaba tratando de instigar era precisamente a cometer este tipo de atentados. Vamos a recordar que aquí algunos echan gasolina al fuego. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Vergonzoso sin duda el presidente de Cataluña, el máximo, el señor que es el máximo responsable de esa comunidad autónoma, el representante del Estado en Cataluña. Está en constante rebelión y en constante desafío contra la unidad de España. ¿Y cómo han reaccionado los señores de la CUP y de Junts per Catalunya? Se lo pueden imaginar, no solamente justificando la actuación de estos CDR, sino diciendo que todo es una especie de conspiración, de operación del Estado para ir contra el separatismo. Vamos a escucharlo. Hasta este momento solo existen notas de prensa de la Guardia Civil donde habla de supuestos previsibles, no hay nada que muestren qué pruebas y que muestren qué iban a hacer, desde cuándo hay detenciones preventivas. Es decir, se ha creado ya directamente el enemigo interno y se ha basado en que esta operación es sin hacer nada. Lo que nosotros decimos es: no es baladí que sea una operación policial a unos días de que salga una sentencia aberrante que no debería de haber ni existido. Por lo tanto, la voluntad de crear miedo, de que la gente se quede en casa, de que la gente no ejerza un derecho fundamental como es el derecho a movilización y a protesta. Bueno, es que simplemente es mentira.
Es mentira. El movimiento catalán independentista ha demostrado sobradamente que es un movimiento pacífico, que es un movimiento cívico, que reúne a millones de personas en la calle, que lo único que defendemos es la democracia, que es poder votar, que es poder decidir nuestro futuro pacíficamente y mediante las urnas. Esto es un montaje contra el independentismo. Quieren hacer ver que el independentismo es violento cuando no lo es, cuando la única imagen de violencia que ha habido en Cataluña ha sido las porras y la represión de la policía española. El movimiento independentista no es violento, lo hemos demostrado muchas veces y lo vamos a seguir demostrando porque no nos van a parar. Están con nosotros en la mesa de la redacción abierta dos portavoces de Jucil. A mi derecha, el señor Ismael Guerrero, muy bienvenido. Y a mi izquierda, Ernesto Vilariño. Hola, gracias por invitarnos. Quizá lo más grave de la noticia de hoy, de esos registros cometidos por la Guardia Civil y las posteriores detenciones, son los planos que han encontrado de un cuartel de la Guardia Civil. Efectivamente estaban planeando atentar contra un cuartel en la provincia de Barcelona. ¿Se podría hablar de terrorismo? Cabe recordar, buenas tardes, en primer lugar dar las gracias por darnos voz a Jucil en esta cadena, en esta familia, y cabe recordar con respecto a los hechos acontecidos, cabe recordar que este operativo lleva más de un año en activo. Esto no ha salido de ayer ni de antes de ayer. Esto lleva los compañeros trabajando más de un año, está todo bajo secreto de sumario, hay que respetar la legalidad y en parte el terrorismo quizás, que podemos llevarnos al terrorismo, quizás viene de la dejadez en funciones de todos los gobiernos anteriores que hemos tenido en este país. ¿Qué materiales han encontrado en esto? Pues han encontrado polvo de aluminio, quiero recordar, ácido sulfúrico y algún tipo de componente químico más que por separado no suponen ningún peligro, pero que mezclados en unas cantidades determinadas, pues se produce una bomba que metida con una olla express, con cableado, pues es lo que utilizaba ETA hace años, lo que es el amosal. La MOAL. O AMOAL, exactamente. Es lo mismo que utilizaba ETA. Son los materiales o los componentes químicos que utilizaba la banda terrorista ETA. Amonal. Es el mismo material que usaba la ETA de antes. Para hacer los explosivos. Ninguna broma, por tanto, porque hemos visto a algunos ciudadanos de esas localidades de Barcelona gritando libertad, es decir, apoyando a los detenidos, presuntos terroristas, lógicamente, pero en lo que estaban planeando estos señores era precisamente cometer actos. Hemos dicho que tenían los planos de un cuartel de la Guardia Civil. Acabas de comparar a estos jóvenes con la banda terrorista ETA, con el terrorismo que hemos vivido también en el País Vasco. ¿Está la situación en Cataluña tan mal? O sea, la situación es tan grave, ha llegado ya tan lejos que las propias juventudes, recordemos los señores de la CUP, las juventudes de la CUP se llaman Arran, y estos de la CDR que están directamente instigados por el presidente de la Generalidad, Quim Torra. Los compañeros guardias civiles que están en Cataluña, ¿cómo describen la situación? Quizá la situación no sea como la que podemos recordar todos de ETA en los años 80. Sí, pero sí que es verdad que los compañeros que están allí destinados, tanto policías nacionales como guardias civiles, y especialmente sus familias, están empezando a sufrir un aislamiento social que hace que la situación allí realmente para las familias de los compañeros sea incómoda. Hay compañeros incluso que su familia ha tenido que dejar Cataluña porque no pueden ir al colegio con tranquilidad y no pueden hacer una vida normal. Entonces a lo mejor no es el terrorismo que todos recordamos de los años 80, pero el aislamiento social que sufren nuestros compañeros, ya repito, tanto policías como guardias civiles, es muy grande y no pueden hacer vida normal. Es que, perdóname, tenemos que centrarnos más que en los compañeros, en sus familias, en sus hijos, en los escarches que sufren a diario. Eso es una forma de convivencia que no es de agrado de nadie. Y ante esa situación es donde tenemos que tener un gobierno firme, para no dejar en desamparo a ningún compañero ni ningún familiar, sea de la Guardia Civil, sea de la Policía Nacional o sea del cuerpo que sea. En unos días va a ser 1 de octubre, es decir, se van a cumplir 2 años del referéndum del 1 de octubre del año 2017, en el que veíamos imágenes realmente desoladoras, la Guardia Civil, la Policía Nacional, antidisturbios, teniendo que enfrentarse a multitudes que iban a esos colegios electorales a votar un referéndum ilegal e ilegítimo que convocaba el separatismo catalán, pero no solamente las imágenes
de esos guardias civiles y esos policías nacionales acorralados, sin poder usar realmente la violencia como determinadas situaciones podrían requerirlo, sino los días posteriores. Esos guardias civiles y policías nacionales que estaban recluidos en hoteles, en hostales, en poblaciones pequeñas y que sufrían por las noches el acoso, el escrache de los comandos de Torra, de los CDR, de Arran, etcétera. A ver, tanto la Guardia Civil como los compañeros del CNP nos regimos por órdenes del Ministerio Interior, de nuestros superiores. Entonces nosotros ahí no tenemos que entrar, ¿eh? Nosotros haremos siempre lo que se nos ordene y es cierto que se ha vivido hostilidad en esos días, pero quizás sea fruto del mismo día de la votación, ¿no? En sí, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ahí no podemos... ¿Cómo operan estos comités de defensa de la República y las Juventudes de Arran? Bueno, yo creo que ellos lo que hacen es scratcher basándose en el derecho constitucional de libertad de expresión, pero entiendo que en el momento que se sobrepasa determinada línea, pues ya deja de ser un derecho a ser un hostigamiento. Vuelvo a repetir, a familiares, a compañeros, y lo que se vivió hace 2 años, en el 1 de octubre, un poco antes, unos días antes y después, pues yo no le llamaría libertad de expresión. Es decir, cuando tú sobrepasas determinados límites con la permisividad de determinadas instituciones o organismos, ya no estamos hablando de libertad de expresión. Porque la sensación que tenían los compañeros que estuvieron en Barcelona ese año fue de total abandono. O sea, de total abandono por las instituciones. La Audiencia Nacional, que es quien ha llevado la operación, se la ha encomendado a la Guardia Civil y no a los Mossos de Escuadra. La interpretación que yo hago, no sé si ustedes la comparten, es que la Audiencia Nacional se fía más de la Guardia Civil que de los Mossos de Escuadra, porque ya sabemos que dentro del cuerpo autonómico de la Policía Autonómica Catalana, los Mossos, tenemos algunos señores firmes y fervientes partidarios del separatismo. Es decir, que en mitad de una operación antiterrorista como la que se ha llevado a cabo esta mañana, uno de estos agentes podría dar un chivatazo. ¿Creéis que la Audiencia Nacional ha confiado más en la Guardia Civil que en los Mossos? Para nada. Yo estoy más que seguro, y estamos todos más que seguros, que la Audiencia Nacional confía en los 3 cuerpos. Ahí no hay ninguna duda. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio el trabajo de los Mossos de Escuadra, ni de la Archaina, ni ningún otro cuerpo policial, porque al fin y al cabo son policías igual que nosotros. Nosotros lo único que hacemos es obedecer unas órdenes que en este caso nos da la Audiencia Nacional de abrir una investigación, y no vamos a entrar a valorar si la Audiencia Nacional prefiere unos u otros, porque no es algo que no sabemos. Lo decía porque hay dentro del cuerpo autonómico catalán portavoces y destacados miembros que están directamente al servicio de lo que ellos denominan la República Catalana, al servicio de la sedición y de la ruptura de España. Ustedes entiendo que en general creen que el cuerpo de los Mossos, bueno, pues actúa al fin con profesionalidad y que ellos se deben al consejero de Interior de Cataluña y en última instancia al presidente de la Generalidad de Cataluña y en última instancia al propio Ministerio del Interior. Nosotros en tema político, que es este caso, no vamos a entrar, ¿eh? Nosotros tenemos a nuestros compañeros, los policías autonómicos, como es la Archaina y los Mossos de Escuadra, y nosotros, tanto la Guardia Civil como ellos, somos todos profesionales. Ya en el tema de interno, que unos tengan esa mentalidad... No. El 1 de octubre de 2017 veíamos momentos de tensión entre guardias civiles y policías nacionales con los Mossos de Escuadra. A las puertas de colegios electorales hubo algún choque, la cosa no llegó a mayores afortunadamente, pero recordamos que hubo ahí una especie de choque porque las órdenes que estaban recibiendo los Mossos eran diferentes, eran distintas a las órdenes que recibían guardias civiles y policías nacionales por parte del Ministerio del Interior. Lo decía por esto. Pues mire, la verdad, en temas de interior nosotros, ya le digo, que nos regimos a lo que nos ordenen, tanto nosotros como los compañeros de policía autonómicos, y en cuanto a la profesionalidad no creo que haya ninguna duda. Ya después que haya aspectos que se vayan de la lógica, nosotros no podemos entrar. ¿Cuál sería la principal petición
demanda que le plantearían ahora mismo al ministro del Interior para esos agentes de Guardia Civiles que están en Cataluña? Pues en primer lugar que los amparen, que los protejan, tanto a ellos como a su familia. En segundo lugar, y permítame la expresión, que llevamos una injusticia retributiva salarial histórica, por favor que nos equiparen a las policías autonómicas, que no se trata de ser más ni menos, se trata de igualdad. Y como la igualdad es lo que queremos para todos, también para las policías tanto autonómicas como policiales estatales. Que tenemos que recordar que tanto las policías autonómicas como las policías estatales, todos dependemos del Ministerio del Interior. Y hace falta ya, de una vez por todas, tanto amparar a nuestros compañeros, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y darnos la verdadera igualdad retributiva que nos hace falta también a todos como a ellos, que todos tenemos familias, y esto es de justicia. Ismael Guerrero, Ernesto Vilariño, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta de Intereconomía. Antes de marcharnos a la publicidad, para que entendamos un poco el contexto en el que se producen este tipo de manifestaciones en Cataluña, nos estamos refiriendo a esos señores que salían a jalear a los detenidos por presuntos delitos de terrorismo. ¿Qué es lo que dicen algunos historiadores? Vamos a poner entre comillas lo de historiadores. Vean. Gran part de la cultura dita espanyola és una cultura catalana. I tots són catalans, des de Santa Teresa de Jesús fins a Colom. La cultura occidental no és ni francesa, originària, ni italiana, sinó que no passa res. O sigui, som els catalans, com diu ell, Catalunya és la mare de la cultura europea. Catalunya donarà al món el romànic, donarà al món els grans filòsofs. Que s'estudiï Plató, Aristòtil, és una autèntica bestialitat, és un autèntic error. És com si ens poséssim a estudiar la filosofia dels egipcis. Tot el procés creador europeu neix a casa nostra. Quan els alemanys girin l'esguard enrere, s'adonaran compte que Europa és catalana, que el pensament que ha llegat a Europa ha sigut el català. I d'aquesta manera, durant els pròxims 1.700 anys, que no són pocs, tot el món occidental pensarà i viurà d'acord amb la manera catalana. El Pozo Alimentación patrocinará la gira nacional del espectáculo musical Joyful de la compañía murciana Belter Souls. Con esta unión, el Pozo Alimentación mantiene su apoyo a la cultura, la música y el talento joven a través de esta gira, que estará formada por 10 actuaciones en algunas de las principales capitales de provincia de todo el país. Joyful recorrerá las ciudades de Madrid y Barcelona. Además de estas dos capitales, el espectáculo pasará en la primera etapa de su gira nacional, que arrancará este mes de septiembre por Alicante, Sevilla, Valencia, Vitoria, Santander o Bilbao y otras localidades como Miranda de Ebro o Torrevieja. Este inicio de gira también tendrá presencia en la región de Murcia, con actuaciones en los municipios de Cartagena y Yecla, y con un cierre de esta primera fase en el Auditorio Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia. La publicación de las fechas de todas las actuaciones y la venta de entradas se llevará a cabo en las próximas semanas. El Pozo Alimentación, empresa líder en alimentación y que este año conmemora su 65 aniversario, apoya este novedoso proyecto musical basado en un formato que fusiona la fuerza de un concierto de gospel con una cuidada puesta en escena y una divertida dramaturgia. Belter Souls es una compañía murciana protagonizada por un elenco de más de 20 cantantes e instrumentistas. El proyecto es una producción de la compañía creada por Pablo de Torres, Pepe Alaciz, Laura Rusín y Alejandro Meseguer. Joyful traza un recorrido a través de los distintos géneros que definen la música negra, con un selecto repertorio que recopila temas tan reconocidos como Rehab, Crazy o los himnos gospel Let the River Run o Happy Day, o algunos de los momentos más emotivos de los musicales Memphis o Sister Act. Seguimos con más temas de hoy. Hemos abierto la redacción de la tarde, este espacio informativo, contándoles la detención de esos 9 CDR que planeaban atentar contra un cuartel de la Guardia Civil. Ya estamos hablando de presuntos casos de terrorismo en Cataluña. El separatismo
finalmente siempre tiende a un grupo terrorista. Terra Lliure en Cataluña y en el País Vasco la banda terrorista ETA. También ha habido grupos terroristas, por cierto, en Galicia. Seguimos con otros asuntos del día porque Íñigo Errejón, o lo que es lo mismo, su partido Más Madrid, se va a presentar ya de manera definitiva a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Esto supone una noticia importantísima por varias cuestiones. ¿Hasta qué punto va a fragmentar el bloque de la izquierda que Errejón finalmente concurra a los comicios generales? ¿Cuánto va a caer Podemos? ¿Cuánto le va a faltar al propio Pablo Iglesias, que su antiguo mejor amigo y hoy archienemigo, se presente a esas generales? Eso sí, la candidatura de Más Madrid, que no sabemos aún si se va a llamar Más País o cómo, esto lo van a difundir, lo van a hacer público este próximo miércoles. Decimos que Errejón solamente se va a presentar en 17 provincias, que son aquellas donde se reparten más de 7 escaños. La justificación que han dado a esta estrategia es que precisamente lo que quieren evitar es la fragmentación del voto en las pequeñas provincias donde se reparten menos escaños. En cualquier caso, Íñigo Errejón da finalmente ese paso y ya desde Podemos, lógicamente, le están acusando de que jamás le ha interesado la política regional. Íñigo Errejón se presentó a las últimas autonómicas en Madrid con un muy buen resultado, 20 diputados por los 8 de Podemos, y en estos momentos el otro factor clave es el de la abstención, la participación. ¿Va a ser la participación tan alta como el pasado 28 de abril, donde se registró la mayor participación en la historia de la democracia? Eso lo veremos. Vamos a escuchar ahora la reacción de Pablo Iglesias esta misma mañana. Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo, sin pedir nada a cambio, ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra. E insisto, todas las opciones son legítimas. Lleva razón Pablo Iglesias. Errejón es la marca o la candidatura con la que el Partido Socialista sí vería con mejores ojos un pacto. Errejón en la Comunidad de Madrid se acercó no solamente al PSOE de Gabilondo, sino que propuso que Ciudadanos, Ignacio Aguado, facilitara un gobierno del Partido Socialista. Es decir, que Errejón en un momento dado podría estar dentro de una coalición con Ciudadanos o con Partido Socialista. Otra cosa es que el partido de Albert Rivera acepte tal oferta. Pero es verdad que Errejón está siendo una campaña, una promoción desde hace ya algún tiempo por parte de medios de la izquierda, como el Grupo Prisa, el diario El País con la cadena SER, o por ejemplo La Sexta, han ido promocionando al señor Errejón como si fuera una izquierda más moderada, una izquierda con la que sí se puede pactar, pero analizaremos posteriormente de dónde viene Íñigo Errejón, porque aquí se entregan los carnets y las etiquetas muy rápido. Se dice que Pablo Iglesias es el radical y Errejón el moderado, pero ambos vienen de lo mismo, vienen de fundar Podemos. Errejón sostenía la bandera de la Unión Soviética en un escenario. Errejón ha sido asesor de Hugo Chávez. Errejón decía que los venezolanos con Chávez y con Maduro comían 3 veces al día. Errejón es el señor que dijo que Chávez vive, la lucha sigue. Este es el moderado don Íñigo Errejón, que por cierto estuvo cobrando y muy bien una beca Black de la Universidad de Málaga, una beca que era presencial, pero el señor Errejón estaba otra cosa, estaba la política en Madrid, es decir, que estuvo cobrando una beca de manera irregular. Y el señor Íñigo Errejón, también conviene recordarlo, jamás ha ganado un euro fuera de la política. Vamos ahora con las declaraciones de Noelia Vera de Podemos. Esto pasara, ya lo veíamos venir como un paso más por parte de Más Madrid, de Íñigo Errejón. De momento no tenemos muchísima más información sobre este proyecto, más allá de que se va a presentar por Madrid, pero no sabemos si también lo va a ampliar a otros territorios del panorama nacional o si no lo va a hacer. En definitiva, no tenemos mimbres suficientes como para decir de momento nada más. En todo caso, desde Unidas Podemos, insisto, creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante por dejar
de hablar tanto de estas cosas, aunque interesen y sea también importante hablar de ellas y centrarnos en los problemas de la gente y cómo lo vamos a solucionar y cuál es el proyecto de país de cada formación política. Estaba cantado que en el momento en el que Errejón confirmara que su partido se va a presentar a las elecciones, el señor Monedero iba a responder con contundencia. No se hizo esperar esa respuesta a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero. Unidad es lo que dijeron las bases a Íñigo Errejón en Vistalegre 2. Podemos le puso a 11 personas liberadas para presentarse a la comunidad. Errejón usó ese dinero para montar su partido. Lejos de unir, ha dividido. Perdimos la alcaldía y la Comunidad de Madrid. Ahora sigue. Desde la misma formación de Podemos, Rita Maestre siempre estuvo más cerca de Errejón que de Pablo Iglesias. Rita Maestre se convirtió en portavoz del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, es decir, la corriente errejonista. Le han preguntado a Rita Maestre sobre si esto no es un error, porque estaría dividiendo el voto de la izquierda, y ha dicho la que fuera portavoz del Ayuntamiento de la capital de España, que todo lo contrario, que Más País, si es que finalmente se llama así la candidatura, va a ser un antídoto contra la abstención. Quedan cosas por concretar, en todo caso recordar, ¿no? Los votos no son de nadie, los votantes cambian de opinión, los votantes se mueven, incluso a veces no se mueven y se quedan en casa, y por eso repito que nuestro principal foco, nuestro principal objetivo consiste en sacar a votar el domingo 10 de noviembre a las personas que por cansancio o por aburrimiento hayan decidido quedarse en su casa. ¿Qué dicen en el Partido Socialista? Ángel Gabilondo, que siempre ha mantenido una buena relación con Íñigo Errejón, lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué motivo? Porque Errejón veía que la única posibilidad de que la derecha no gobernase en la Comunidad de Madrid era pactando con el Partido Socialista. Incluso con la posibilidad de Ciudadanos antes de que estuviese el PP apoyado desde fuera por Vox. Esto ha dicho Ángel Gabilondo. Tranquilidad, tranquilidad. Pero no nos quita algunos votos, sí. Pero yo quiero recordarles que competimos limpiamente y cuál fue el resultado. Luego le mostraremos un vídeo que ha elaborado nuestra compañera Patricia Tenorio. Un pequeño adelanto, una pequeña pincelada de todos los grandes hits de Íñigo Errejón, todas sus grandes demostraciones de que es un radical, de que es un comunista, de que ha estado en la formación de Podemos desde el principio. Fue alumno, por cierto, de Juan Carlos Monedero, que ahora ya no lo puede ni ver, como les hemos mostrado hace un instante. Esto decía hace un par de años Errejón, cuando se diera la posibilidad de que Podemos, en el caso de Madrid, ahora Madrid, el Ayuntamiento de Manuela Carmena, pasar a la oposición. ¿Qué es lo que tenía que hacer Podemos cuando estuviese en las instituciones gobernando? Pues crear instituciones para ir colocando a los cuadros de cara a un enfrentamiento con el adversario, es decir, resistir siempre dependiendo de la financiación pública, una especie de asociaciones, los conocidos como chiringuitos, estar siempre bajo el paraguas del poder y así poco a poco ir construyendo ideología, ir tratando de imponer el discurso hegemónico de la izquierda. Íñigo Errejón. Revalidar. Ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan, y por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Pero aquí lo estoy hablando en un sentido muy de andar por casa, quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Es tremendo lo de este señor. Este se refugia en cualquier lado antes de trabajar fuera de la política. Don Íñigo Errejón. ¿Qué dicen desde Compromís? Pues a las 7, en media hora, comienza la reunión de este partido para decidir si van en coalición con otros grupos de la izquierda a las próximas elecciones generales, si van a ir con Podemos, si van a ir con el partido de Íñigo Errejón, qué es lo que va a suceder. Mónica Oltra, esta misma mañana. Nosotros apostamos por una alianza amplia para que los ciudadanos y ciudadanas el 10 de noviembre no tengan que elegir entre varias papeletas que les pueden gustar por diferentes motivos cada una de ellas.
Por tanto, yo creo que hay que ponerlo fácil. En una situación de emergencia como es esta, es la segunda vez en 3 años que hay una convocatoria electoral automática, y eso es una anomalía, no había pasado más que estas 2 veces en toda la historia de nuestra democracia reciente. En una situación de emergencia hace falta soluciones y altura de miras. Les informaremos de qué es lo que finalmente adopta Compromís, si prefiere el ala de Iglesias, si prefiere irse con Errejón, si lo que propone es una coalición grande de todas las izquierdas, para que se entiendan. Esto ya les adelanto que no creo que vaya a suceder. Errejón va a ir por su lado, Iglesias va a ir por su lado y el Partido Socialista va a ir por su lado. Es decir, que por la izquierda tendremos 3 partidos y en la derecha, o en el centro derecha, otros 3. Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Esta mañana Pablo Casado ha reunido a la ejecutiva del Partido Popular en la sede nacional, en la calle Génova número 13. ¿Y con qué motivo? Pues el de trazar cuál va a ser la estrategia que lleven a cabo los populares de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Casado, ya sabemos que no era el candidato favorito de Rajoy. Rajoy señaló y bendijo a Soraya, que perdió en esas primarias contra Pablo Casado, pero de facto el señor Casado con el tiempo ha ido abrazando el marianismo. Y los puntos decisivos que van a tocar, las teclas que van a tocar para tratar de sacar un mejor resultado en las próximas generales, importante aquí, por cierto, la intervención de Teodoro García Gea, el secretario general del PP. Las líneas maestras de ese plan de los populares van a ser la apelación constante al voto útil, el giro al centro, muchísimas menciones al centro, a la moderación, y recuperar el mensaje de que la economía lo es todo, puro marianismo. Recordemos que Casado, y esto es cierto, no lo ha tenido fácil desde el principio, porque enfrente se ha encontrado con la férrea oposición del PP vasco, liderado por Alfonso Alonso, por Borja Semper. También se ha encontrado los palos en la rueda que le ha ido poniendo Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, Moreno Bonilla, el presidente andaluz, que tampoco era precisamente un entusiasta de Pablo Casado, ahora, una vez convertido en primer presidente andaluz, no del Partido Socialista. Bueno, pues también está un poco en contra de toda esta estrategia que está llevando Pablo Casado. Vamos a escuchar al protagonista, al que es líder del Partido Popular y candidato a las próximas elecciones generales. Si el precio de mantener una diferencia es que España quede en manos de un gobierno como el que hemos padecido, entonces es que esa diferencia no merece ser defendida. El Partido Popular, que es el resultado de una voluntad de unir y de sumar, tiene un sentido histórico que hoy se hace nuevamente evidente. Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para que todos los españoles se beneficien de ese buen gobierno. Todos, los que nos votan y los que no. O si se prefiere, unir para ganar y ganar para unir España. Por eso tenemos que abordar sin deselvas y sin disculpas el problema de la división del centro-derecha. Habla de la división del centro-derecha Pablo Casado. Está muy bien lo de sumar escaños, pero ¿sumar para qué? Lenin decía, ¿libertad para qué? Pues Pablo Casado debería responder a la pregunta de ¿escaños para qué? ¿Qué va a hacer luego el PP en el poder? ¿Va a seguir asumiendo todas las tesis de la izquierda, como ha hecho Rajoy durante 7 años con la inestimable colaboración de Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Cuál es el plan de Casado? Estaría bien que lo explicara, porque no sabemos qué plan tiene para España. Llegar al poder es el plan que todos los políticos tienen, eso desde luego no lo vamos a descubrir a estas alturas de la película, pero una vez que llega al poder, ¿qué va a hacer Casado? ¿Qué va a hacer el señor Pablo Casado? ¿Va a estar maniatado por Núñez Feijóo, por el PP vasco? ¿Qué va a hacer el señor Pablo Casado? Lo que sabemos que quiere hacer en las próximas elecciones Cayetana Álvarez de Toledo, que es la portavoz del PP en el Congreso, es, y ella es verdad que esto lo mantuvo antes de convertirse en portavoz del Partido Popular, ir junto a Ciudadanos, es decir, recuperar el proyecto de España Suma. Hoy incluso le ha hecho una propuesta a Inés Arrimadas. Lista conjunta de PP y Ciudadanos en la provincia de Barcelona. Cayetana renuncia a ser la cabeza de lista, la número 1, le dejaría ese puesto a Inés Arrimadas y ella iría como número 2. Esto no lo ha dicho, pero lógicamente es la letra pequeña. ¿Se trata esto de un acto de grandísima generosidad por parte de Álvarez de Toledo? Pues yo diría que no, porque el PP precisamente solo sacó un escaño
por la circunscripción de Barcelona, que fue el de Álvarez de Toledo. ¿Y Ciudadanos cuánto sacó? Sacó 4. O sea que esto de generoso parece que no, porque el PP no lo tiene asegurado ni mucho menos ese escaño por Barcelona, mientras que Ciudadanos sacó 4. Veremos en qué queda la cosa. Vamos a escuchar a la protagonista. España Suma, yo renuncio a encabezar la lista por Barcelona en favor de Inés Arrimadas. Bueno, quizás los partidos no están sumándose de momento, pero muchas personas sí. Y yo creo que tarde o temprano se hará. Es de las operaciones más inteligentes, más generosas, más nobles y más necesarias de la política española. Y a mí no me cabe la menor duda de que con esfuerzo, con generosidad, pero que se acabará haciendo. La idea original del Partido Popular, de esta coalición llamada España Suma, era integrar a Ciudadanos, pero también a Vox. Algo que ni mucho menos se le ha pasado por la cabeza a Santiago Abascal o al resto de líderes del partido. Javier Ortega, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general del mismo partido, ha dicho lo siguiente sobre España Suma. Hoy ha salido un mandato claro de esta asamblea para que desde Más Madrid demos un paso adelante y no nos quedemos de brazos cruzados participando en las próximas elecciones generales. Creemos que es muy importante porque hay un gran riesgo de abstención y Más Madrid puede ser el antídoto para recuperar la confianza de los españoles. Nosotros decimos que deberían cambiar el nombre y llamarlo el PP se suma, porque lo primero que tienen que hacer antes de pedir que otros se sumen a no sé qué tipo de coaliciones, por cierto, coaliciones a las que varios dirigentes de ese partido han dejado bien claro que a nosotros no nos querrían ni en pintura, por tanto nos parece un poco recurrente esta trampa es una trampa, es una argucia, es un acto de propaganda del Partido Popular. Pero digo que lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo ellos, porque entre lo que dice Feijóo, lo que dice Maroto y lo que dice Cayetana o lo que dice Pablo Casado, parece que no hay ninguna concordancia con respecto a lo que es el España Suma que proponen algunos, otros lo niegan. El viernes pasado, es decir, hace 3 días, Bildu proponía al Parlamento navarro que ni PP, perdón, en el País Vasco, que ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox participasen allí en actos de campaña. Vamos a ver esta gráfica y tiene la noticia. La infamia de Bildu exige que Abascal, Casado y Rivera no hagan campaña en el País Vasco. Es verdad que ETA ya no mata, pero no me negarán la influencia de la banda terrorista cuyo cabecilla y jefe de la banda es el señor que ven en sus pantallas, Arnaldo Otegi. Sigue teniendo muchísima influencia en la vida política y pública en el País Vasco y también en Navarra. ¿Qué va a suceder el próximo 10 de noviembre? No lo sabemos, no tenemos ni la remota idea. Quizás Sánchez esté pasando de frenada, demasiado optimista. Ha sido desde el minuto 1, después de las elecciones del 28 de abril, tenía muy claro que su estrategia era la de repetir elecciones porque todas las encuestas le han venido diciendo que mejoraría el resultado. Cuidado con el enfado del votante de la izquierda, cuidado también con esa abstención, cuidado con la fragmentación del voto después de que Errejón confirme que su partido va a concurrir a las próximas generales. Vamos a ver la encuesta que ha publicado en el día de hoy El Español, que da un resultado interesante cuanto menos. Mantiene el Partido Socialista el resultado que cosechó el pasado 28 de abril, entre 120 y 125 escaños. El PP subiría y bastante, según El Español, entre 90 y 92 escaños. Ciudadanos cae, algo que parece prácticamente que todos dan por hecho. Nosotros también lo damos por hecho en las pasadas elecciones, pero la última semana Rivera estuvo sensacional en el debate televisivo. Fue el mejor de los 4 y estamos convencidos de que aquella intervención ante toda España le sirvió a su partido para sumar más escaños. El caso es que esta encuesta del Español, que precisamente es un diario pro Ciudadanos, recoge el descontento con la estrategia que ha seguido Albert Rivera. Caería de los 57 a los 38 o 41. Podemos también cae del 14,3% al 11,1%, o lo que es lo mismo, de 42 diputados a 26 o 30. Vox pues mantiene el tipo, 24 diputados sacó el pasado 28 de abril
y el español le da entre 23 y 26. Y muy atentos al porcentaje, porque Ciudadanos tiene 12,1 y Vox 10,2, es decir, 1,9 puntos menos. Pues por un poquito Vox no sería el tercer partido más votado en España. Y el partido de Errejón, más Madrid, entraría en el Congreso de los Diputados con entre 6 y 10 escaños. Podría formar grupo propio. ¿Qué es lo que ha dicho Santiago Abascal en el día de hoy sobre estas encuestas? Lo vamos a ver enseguida a través de las redes sociales, como casi siempre se ha expresado el líder de la formación. Vamos a verlo. Lo que dijimos en campaña electoral lo repetimos en la tribuna del Congreso. Los españoles quieren que digamos la verdad y que hablemos claro. Por eso Vox no solo mantendrá posiciones, sino que logrará más apoyos. Digan lo que digan los sondeos. Nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta, entrevista con Gloria Lago. Tenemos llamada telefónica con ella, presidenta de Hablamos Español, a propósito de un informe que ha lanzado su asociación, que ha detectado casos de adoctrinamiento flagrante en distintas comunidades autónomas contra el castellano. Lo vemos enseguida. Seguimos en la redacción abierta. Un informe de Hablamos Español ha detectado casos de adoctrinamiento en libros de lengua y de literatura en hasta 5 comunidades autónomas. Adoctrinamiento, lógicamente, siempre contra el castellano, contra el español y en favor de las diferentes lenguas regionales. Hablamos con Gloria Lago de Hablamos Español, que han sido los autores de este informe. Señora Lago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Recogen textualmente en ese informe: el español es una lengua intrusa y causante de la vulnerabilidad de la lengua cooficial. Esto lo leen los alumnos en libros de texto de lengua y literatura. Sí, hasta ahora se habían hecho algunos estudios sobre lo que estaba pasando en los libros de geografía e historia, sobre esos contenidos, pero nosotros veíamos que en los libros de lengua y literatura, bueno, ya el hecho de decirles a los alumnos que el español no es su lengua, que la que tiene que ser su lengua es la otra, eso ya es claramente una intromisión en algo sagrado, porque esa lengua se la han transmitido sus padres, pero es que además de eso, en todos los libros de todas las comunidades autónomas con cooficialidad lingüística, se les inculca a los chicos pues que, por ejemplo, los partidos nacionalistas son buenos, sí, que España es mala. España y el español siempre aparecen asociados a algo negativo, no solamente el idioma, sino el país también. Y bueno, eso es una constante en todos los libros, las imágenes, se ensalza cualquier cosa que tenga que ver con nacionalismo, partidos nacionalistas, autores nacionalistas. Se eligen fragmentos de esos autores que tengan una gran carga radical. O sea, se intenta siempre utilizar esa asignatura para, bueno, pues para transmitir unas ideas determinadas. Esto pasa en todas partes, con estilos diferentes, porque en el País Vasco y en Cataluña se hace de una manera diferente a como se hace el resto. Hay textos muy duros y después el resto del tiempo lo que se hace es ningunear a España. Si hay, por ejemplo, una muestra de autores de todos los países, pues los españoles aparecen como si fueran una birria, y lo mismo con la pintura. O sea, es una forma de lo más malvada de transmitir ciertas ideas a los chiquillos, ¿no? Y después en Galicia, por ejemplo, el adoctrinamiento es feroz, es quizá la comunidad que más podría sorprender. En Baleares y en Valencia, pues da la impresión de que son provincias de los países catalanes y de que la lengua catalana pues es la lengua de allí. Y esto es lo que hemos visto en todos los libros que hemos analizado, prácticamente de una manera o de otra. Eso es lo que se está filtrando. Señora Lago, en el informe recogen que han detectado casos de adoctrinamiento en hasta 5 comunidades. ¿Es Cataluña la región en la que estos casos se producen de una manera más evidente? No, en Cataluña precisamente es de las que menos. A ver, sí que hay, hay textos que son una auténtica vergüenza. O sea, nosotros ahora vamos a ir entresacando frases y difundiéndolas para que la gente las vea, los mapas, todo. Pero sin embargo, lo que sí notamos es que se opta por la exclusión del español. Es decir, es como si ellos estuvieran en otro nivel y ya hubieran pasado a la otra fase, y quedara claro que como es un país extranjero, pues no hace falta decir pues que sufren una opresión por parte del otro idioma, que su idioma es la víctima, que es lo que pasa
por ejemplo, en Galicia. Allí ya queda claro que la lengua única y fetén es el catalán. Entonces, lo que hacen es ningunear a España, siempre utilizar ejemplos y frases que la ridiculizan, ¿eh? Ahora sí, claro, hay textos que son realmente vergonzosos. Es increíble que eso esté en libros de texto y que se consienta. Señora Lago, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Seguimos con más información porque este fin de semana la Policía Nacional ha detenido a un miembro de la organización terrorista Estado Islámico. Ha sucedido en la ciudad de Algeciras. Este señor almacenaba documentación que le habilitaba para perpetrar acciones violentas con explosivos, vehículos, incluso con armas blancas. Según ha informado la policía, el desarrollo de la operación, que ha contado con la colaboración de un analista de Europol, se ha practicado el registro de su domicilio. El detenido, de 51 años y que ha ingresado en prisión provisional sin fianza, mostraba una intensa actividad en redes sociales y grupos de mensajería con el fin de descargar y acumular contenidos en favor de la organización terrorista Estado Islámico. Entre el material que almacenaba se hallaban vídeos y manuales destinados a la autocapacitación para cometer atentados, como tutoriales que facilitaban información detallada para elaborar explosivos con medios caseros o cómo atentar empleando armas blancas o vehículos. Y vamos con información internacional, porque el turoperador británico Thomas Cook, el segundo mayor del mundo y más antiguo, se declaró este lunes en quiebra tras fracasar las negociaciones de emergencia que durante el fin de semana llevaba a cabo con su principal accionista, el grupo inversor chino Fosun, y sus acreedores para una inyección de capital que le permitiese seguir operando. El acuerdo no llegó, con lo que el turoperador, que emplea a 22.000 personas, 9.000 en Reino Unido, se vio obligado a pedir la liquidación obligatoria, y la Autoridad Británica de Aviación Civil informaba de que Thomas Cook ha cesado todas sus operaciones con efecto inmediato, dejando, por cierto, a 600.000 turistas, 150.000 británicos, varados por todo el mundo, entre ellos unos 60.000 en España. El gobierno británico ya ha puesto en marcha una gran operación de repatriación, que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, para traer de vuelta a esos clientes con vuelos hacia el Reino Unido. ¿Qué es lo que pueden hacer los usuarios de esta empresa ahora quebrada? Nos lo cuenta esta abogada. Todos aquellos viajeros que contrataron un viaje combinado o un viaje vinculado sí podrán tener la garantía establecida por la Directiva de 2015 y en vigor desde julio del 2018 en cuanto a obtener sin coste la repatriación e incluso la devolución de aquellos gastos que no hayan sido todavía disfrutados como consecuencia del cierre de la empresa. Por lo que respecta a los proveedores en España, hoteles, compañías de transporte, también tienen que tener en cuenta que si contrataron en su día un seguro de caución o un seguro de crédito, podrán ser reembolsados conforme al artículo 69 de la Ley de Crédito de Seguro. ¿Y qué han dicho desde el Gobierno? Reyes Maroto, ministra de Turismo. La responsabilidad ahora mismo de la repatriación la tiene el Gobierno británico y en eso estamos trabajando para que se garantice esos derechos que también tienen los turistas y convocaremos en los próximos días una reunión para analizar las consecuencias y sobre todo pues para definir una hoja de ruta y dar una solución a una crisis que sin duda pues nos preocupa y para la cual pues que tenemos también que trabajar, insisto, de la mano de las comunidades autónomas afectadas, que son, como saben, fundamentalmente Baleares, Canarias, pero también Andalucía y Cataluña, y con los hoteleros para pues tener una hoja de ruta y poder paliar el impacto tan negativo que va a tener en nuestro mercado. 7 minutos de la tarde, se incorpora a la redacción abierta Ale Navajas. ¿Qué tal? Navajas, muy bienvenido. Muchas gracias. Antes de que entremos en materia con el Valle de los Caídos, porque mañana el Tribunal Supremo se tiene que pronunciar sobre si finalmente los restos de Franco van a ser exhumados o no, ¿querías dar alguna pincelada sobre la entrevista que hemos llevado a cabo con Gloria Lago de Hablamos Español? ¿A ti el tema del adoctrinamiento de las aulas te parece fundamental? Es terrorífico. O sea, vamos a ver, seguramente España sea el único país de Europa, seguro, y del mundo, muy probablemente, donde se esté diciendo las barbaridades de que España es opresora e invasora
de una región de España. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con el nacionalismo? Como el nacionalismo es falso, y aparte es puro sentimentalismo, necesita crear una historia absolutamente ficticia. O sea, lo hemos visto cómo se ha hecho de un modo, vamos, absolutamente sonrojante, por ejemplo, con lo que pasó el 11 de septiembre de 1714, ¿no? Que para conmemorar las palabras de un patriota español como Casanova, le convierten en una especie de ídolo separatista. Entonces, la manipulación obscena y absolutamente atroz de la historia. Y entonces, claro, que aquí se inventen que España es un Estado opresor que impone una lengua en el resto de Cataluña, y voy a hacer un paralelismo que a algunos les molestará, pero me da absolutamente igual. La siguiente noticia, hágalo pues. Sí, la siguiente noticia, después de esa que hemos visto, ha sido la del tipo islámico, que le han pillado con explosivos para hacer un atentado y tal. Hoy han pillado también a unos separatistas catalanes, a unos jóvenes, y les han detenido con explosivos. Claro, alguno dirá, ¿no va usted a comparar a unos separatistas catalanes con el yihadista? Pues sí. Digo yo que los explosivos son los mismos, ¿no? O sea, unos no son de traca o de broma y los otros son auténticos. No. ¿Cuál es la similitud entre ambos? Que desde pequeños, poco a poco, con pequeños gestos como este, lo del español es una lengua invasora, impuesta, etcétera, evidentemente, ¿qué genera? Genera el odio. En las clases más jóvenes, en las edades más tempranas, se va instaurando un odio. Hemos visto también, lo vemos ahí, unas imágenes tremendas de unos niños con una bandera, la cubana a la catalana, que es una absoluta quimera, es una cosa absolutamente falsa, no existe esa bandera, es una invención, como toda la historia. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo van inoculando el odio. Y quitar ese odio es muy complicado. Quitar ese odio es muy complicado. Y a mí es lo que me preocupa, que el Estado español, en este caso, no actúe de inmediato prohibiendo terminantemente estos libros. Porque si es verdad que hay un libro que dice eso, que el español es una lengua impuesta en Cataluña, esos libros tienen que ser inmediatamente cogidos y apartados, porque están mintiendo. Para ello tiene que haber, señor Navajas, voluntad política, que es lo que tantas veces echamos en falta. Claro. Y por cierto, es lo que nos han dicho al comienzo de este espacio informativo, la redacción abierta, los portavoces de una asociación de la Guardia Civil, sobre la situación que están sufriendo, más que viviendo, los agentes de la Guardia Civil y policías nacionales destinados, desplegados en Cataluña. Claro. Es que, Javier, lamentablemente esto no es nuevo. Mira, yo que la mitad de mis genes son catalanes, y yo llevo yendo a Cataluña... ¿Hay genes catalanes? Hombre, claro. Bueno, no entremos en... No, nos hemos entendido, era una maldad, por mi parte. Tengo sangre catalana. Que como se entere Torra, cuidado. Bueno, tengo sangre catalana y a muchísima honra y de hace generaciones, ¿no? No como otros advenedizos, charnegos. Rufián. Rufianes, me refiero a la Ana esta, no sé qué. Bueno, en general, al propio Raúl Romeva, nació en Madrid. Bueno, ya tantos, a Calado Rovira, tantos separatistas que son absolutamente charnegos, ¿no? Entonces, pues yo tengo ascendencia catalana desde hace muchos siglos, ¿no? Y encantado de ello. Entonces, yo sí he ido viendo ese deterioro, y como una cosa que hace años era absolutamente marginal, hace escasamente 10 años no había banderas separatistas colgadas de los balcones, no había bravuconadas, no había todo este tipo de estupideces. Había un ambiente enrarecido porque los Pujol se habían encargado de enrarecerlo. Esos prohombres catalanes que se llevaban el dinero a Andorra en bolsas de basura, porque no les cabían, y se llevaban el dinero a Andorra porque eran unos patriotas catalanes. Desde luego, vamos, vivieron a costa de Cataluña estupendamente bien, ¿no? Entonces, pero claro, quien nos roba es España. Los Pujol son vacas sagradas, tuvieron sus errores, pero realmente quien nos roba es España. En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay que crear toda esta fábula henchida de victimismo, bueno, pues para justificar lo que quieren, que es disgregar España. Y entonces, por supuesto, todo lo que sea tratar de romper las costuras de la nación española, entre ellas, por supuesto, la lengua, pues lo hacen, por supuesto. Y entonces, pues estamos viendo las absolutas estupideces. Ayer veía, por ejemplo, también una carta
de un colegio que dirigía a los padres para las tutorías de sus hijos, donde decía que la tutoría con el tutor sería en catalán. Que si no lo entendía, esto ha salido en un montón de sitios, que si no hablaban catalán los padres, que trajeran un intérprete. Y que si no encontraban un intérprete, que por favor hablaran con el tutor. Esta carta está ahí. Esto está pasando en España. O sea, quiero decir, esto no es alarmismo, esto es la realidad. Se trata de romper las costuras de la nación española. Y entonces, bueno, lo vimos el otro día en la televisión valenciana, con este alcalde que no entendía el catalán porque está en una zona de la Comunidad Valenciana que no es catalano hablante, y el entrevistador se negaba a utilizar el castellano, cuando evidentemente sabe utilizar castellano. Y el castellano es lo que nos une a los españoles. Por eso, como es algo que nos une, lo quieren destruir. Alex, cambiando de asunto, eres una persona muy bien informada siempre en relación a los asuntos que atañen al Valle de los Caídos. Mañana el Tribunal Supremo va a pronunciarse, va a decidir si finalmente los restos de Franco son exhumados o no. Pero al mismo tiempo hay una iniciativa, no sabemos si denominarla de friki, 3.800 jóvenes o 3.800 internautas variados han dicho que van a invadir el Valle de los Caídos el próximo 20 de noviembre. ¿Tú a esto le das visos de credibilidad o es una patochada de las muchas que hay por internet? Yo creo que esto es un, si se me permite decirlo así, un cachondo mental, igual que el que hizo lo de la base 51 de Estados Unidos, que se apuntaron 2 millones de personas por Facebook para invadir la base 51, y luego creo que el otro día aparecieron como 75, no llegó a 100 personas en la base de Estados Unidos. Lo cual sigue siendo preocupante, que haya 100 pirados que crean bueno, de los hombres. Claro. Pero, hombre, es que también el Estado Mayor norteamericano, al ver que la cosa, hombre, que había 2 millones de personas que habían dicho que asistirían a ese evento, dijeron, oiga, vamos a ver, aquí no nos andamos con bromas, si ustedes pasan un perímetro de seguridad, abrimos fuego. Yo me imagino que eso disuadió a varias personas para unir. El caso es que, como digo, fueron 75. Bueno, pues aquí algún cachondo mental, o llámese como sea, pues ha convocado un evento en Facebook diciendo que pues para una invasión friki el 20 de noviembre al Valle de los Caídos y tal. Bueno, entonces muchos han aprovechado pues para decir, pues ya de paso lo volamos con todos los fascistas que hay dentro. Todo este tipo de cosas. Fíjate, ayer La Sexta, por lo visto, emitió, y no lo vi porque no me apetece ver La Sexta por lo general, pero he leído hoy el resumen, se llevó a 4 millennials, a 4 chavalitos jóvenes que no habían estado nunca en el Valle de los Caídos, y les llevaron, ¿no? Insisto, no vi el programa y no lo quiero ver. Un experimento social. Un experimento social de los que le gusta La Sexta. Insisto, no he visto el vídeo y tampoco tengo especial interés en verlo, pero sí he leído el comentario o la noticia que la propia Sexta sacaba sobre eso. Y yo, por lo que he visto, le salió el tiro por la culata, porque eran chavales que no habían estado nunca en el Valle de los Caídos, les llevaban a ver las reacciones pues, de un millennial o de un chaval de 20 años, y muchos de ellos decían, pues joder, pues esto es impresionante, oye, pues, bueno, pues esto es parte de la historia de España, oye, pues esto, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento, y cuando la gente va al Valle de los Caídos, dice, ostras, o sea, vamos a ver, es que estamos hablando de uno de los mayores monumentos del siglo XX en el mundo. Entonces, habrá alguno de estos taraos que inmediatamente le saltará el tema de franquista. No, mira, vamos a ver. Yo creo que una persona tiene que tener la capacidad de reconocer una obra extraordinaria sin necesidad de convertirse en nada. Voy a poner un ejemplo similar. Pues Hitler hizo unas autopistas estupendas en Alemania. Sin duda. ¿Eso le exime de algo? No, fue un absoluto genocida. Ahora, oye, hizo unas autopistas muy buenas. Stalin fue un asesino, Mao fue un asesino terrorífico. Levantaron ciudades enteras, una cosa no quita la otra. ¿Bien? Aparte de que el ejemplo de Franco, esto ya sería otro tema, no es para nada comparable con Hitler, a pesar de que muchos lo quieren hacer. Ni mucho menos. Entonces, mañana el Tribunal Supremo, yo creo que algún día descubriremos la importancia que Franco ha tenido en la historia, por supuesto, de España, pero además en la historia general de Europa, y para bien, a pesar de que ahora lo tratan de denostar. A mí ya es que me da absolutamente igual. Quiero decir, si uno trata de ver la historia con un poquito de objetividad, ve lo que había, ve lo que era la Segunda República, en qué se había convertido,
en una panda de asesinos, en una cosa absolutamente insostenible, en una dictadura del proletariado, en una presión continua, a imitación de la Unión Soviética, bueno, pues si uno lo reconoce con frialdad, con datos objetivos, pues puede entender mejor lo otro, ¿no? Entonces, mañana el Tribunal Supremo se manifiesta sobre esto. Justamente en este periodo que ya nos va a conducir a la repetición de elecciones generales, pero como ya estamos en campaña, los señores del Partido Socialista van a volver a sacar a Franco. Sí, y no lo digo de una manera literal, sino figurado, en sentido figurado. Franco es uno de los puntos esenciales del programa electoral del Partido Socialista. ¿Qué llega a las elecciones? Franco. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones hoy, sobre la decisión que mañana adopte el Tribunal Supremo. Finalmente mañana, por lo que sabemos, se puede producir el elemento último de determinación de nuestro alto tribunal como cosa juzgada y definitivamente cerrada, y lo que esperamos como Gobierno de España, que es algo prácticamente de sentido común, que es justicia del Tribunal Supremo. Justicia para la decisión política que ejecutaba una ley de nuestro Parlamento y, en este caso, repito, también para atender a los requerimientos de Naciones Unidas y del propio Parlamento Europeo que le indicaban a este país, y ha sido este Gobierno quien ha decidido que pudiéramos llevar a término la indignidad que supone tener al dictador todavía en un lugar de enaltecimiento. Alex, aquí una cosa esencial, siempre lo hemos dicho, que si la familia de Franco se opone a que los restos sean trasladados del Valle... Y la Iglesia, no olvidemos. Y la Iglesia... La Iglesia es la titular de la Basílica. No podría producirse ese traslado bajo ningún concepto. No si debería. se produce, sería prevaricación. No debería. Mira, me refiero si el Supremo no lo permite. Claro. Cuento con eso. Claro. Mira, a ver, recientemente había un tuit de Pérez Reverte que me gustaba mucho, porque en apenas unas líneas de tuit explicaba muy bien, respondía a una persona que le achacaba que en esta especie de historia de España que él ha ido escribiendo a lo largo de varios artículos y que creo que ha juntado en un libro, o que su intención era juntarlo en un libro, pues según este lector, la etapa al franquismo, pues Pérez Reverte ves como demasiado laxo, ¿no? Y entonces dice que Franco, no sé cuántos, tal. Y entonces Pérez Reverte le responde, mire, Franco murió hace más de 40 años. Y como si dice, pero hoy en día sigue siendo un espantajo para entretener a, como dice, a inútiles como usted, o algo así, ¿no? En Pérez Reverte ya sabemos que tiene la capacidad esa de hacer amigos, ¿no? Sirve para distraer a espantajos como usted, a gente simple como usted, porque yo creo que, no sé, la gente normal pues no está pendiente de lo que pasó hace ahora 43 años, lo ve con una perspectiva histórica y sabe ver bueno, pues las cosas con frialdad y ver lo positivo y hacer un análisis serio, objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que lamentablemente en este país a la izquierda se la jalea de ese modo, ¿no? Con Franco y con el Valle de los Caídos. Lo que estaba diciendo antes, cuando la gente va al Valle de los Caídos, y en este último año no olvidemos que las visitas han aumentado un 35% por toda la polémica artificial creada por Pedro Sánchez, que prometió que se quería colgar la medallita, una buena mañana, claro, que él iba a ser artífice. Sí, él quería la medalla de yo he sacado a Franco del Valle, porque él sabe que eso a él le daba pues una especie de peso moral ante la historia, pues igual que Zapatero, por ejemplo, con el tema del matrimonio gay, ¿no? Porque hay mucha gente de izquierdas que dice, bueno, sí, el gobierno de Zapatero en materia económica fue bastante malo, y con el tema de Cataluña, pero una agenda social pero una magnífica, agenda ¿no? social, entre ellos sí, el matrimonio homosexual. Entonces, bueno, pues Zapatero lleva a gala que él seguramente Soraya Sáenz de Santa María, Rajoy y tantos otros piensen que la agenda social de Zapatero fue fantástica porque no la modificaron ni un ápice. Nada, tenía la mayoría absoluta. Entonces yo creo que Pedro Sánchez, a él como socialista le conviene ponerse esa medalla. Yo saqué a Franco del Valle, ¿no? O sea, todos le recordamos hace más de un año cuando llegó Ufano con su media sonrisa chulesca y dijo ante los periodistas, en junio, julio, dijo, cuando ustedes vuelvan de vacaciones esto ya estará hecho. Bueno, pues ahí sigue. Mañana tengo que decir que seguramente el Tribunal Supremo autorice. ¿Sí? Según filtraciones que
filtraciones o... ¿Autoriza el traslado? Sí. ¿En contra de la opinión, y no solo de la opinión, sino de la autorización de la familia? Sí. ¿Y de la propia Iglesia? Sí. Una cosa es que avale el Real Decreto del Gobierno y diga, adelante. Otra cosa es que no es que esté obligando a hacerlo. O sea, el Tribunal Supremo no va a decir, saquen inmediatamente... No, simplemente va a decir, aceptamos... Luz verde. Aceptamos la tesis del Gobierno. Ahora, entiéndanse ustedes con la Iglesia y entiéndanse ustedes con la familia. Pero el decreto del Gobierno lo damos por válido. Otra cosa que se comenta, insisto, dentro de 12 horas lo comprobaremos, ¿no? Pero otra cosa que se comenta es que lo que sí va a decir es que no pone objeciones a que la familia elija el lugar donde querría ser enterrado, que en principio sería la Almudena. Entonces, claro, el Gobierno se puede poner de los nervios, porque les puede salir el tiro por la culata, porque sería acercar el cuerpo de Franco a la capital. En fin, y a todas estas, bueno, pues el Cardenal de Madrid y el Cardenal Osoro de perfil. Eso de que le profanen una iglesia parece que no le preocupa en exceso. No, yo creo que el cardenal Osoro está mucho más preocupado de temas realmente importantes como el cambio climático. A eso se está dedicando el Arzobispado de Madrid en los últimos tiempos. Sí, bueno, no quería entrar ahí, don Alex, me lleva usted por caminos insospechados. Quería hablar de ese experimento sociológico que realizaba La Sexta, lo has comentado anteriormente. Llevó a 4 millennials, a 4 jovencitos, al Valle de los Caídos. Te quería preguntar, porque yo no vi ese reportaje de La Sexta. Yo lo he visto hoy, por eso he dicho... Te quería preguntar... No, yo lo he visto hoy en un tuit de La Sexta, y entonces me he metido, me ha dado una pereza inmensa ver el vídeo. Digo, mira, no, es que paso, es que... quiero decir, cuando ya... O sea, a mí me encanta escuchar a todo el mundo y considero que bueno, pues me gusta escuchar. Lo que no soporto es la mentira. Entonces, cuando yo sé que van a mentir porque lo hacen sistemáticamente, pues es que no me apetece. Entonces, pero insisto, si a mí me viene una persona, oye, con la mejor intención y tenemos unas opiniones distintas, encantado de hablar con él, de discutir, de escucharle, de que él me escuche, no tengo ningún problema. Ahora, cuando la persona viene con la mentira por delante, pues que no me interesa. Entonces, lo que sí he hecho, como he dicho, ha sido leer la noticia que redactaba la propia Sexta. La pregunta que me gustaría que alguien respondiera, alguien que lo haya visto, es si a esos 4 millennials, ya que los llevaron al Valle de los Caídos, le dijeron, por ejemplo, que Franco fue el artífice de la seguridad social en España o de la sanidad pública, ese tipo de cuestiones que siempre pasan por alto estos señores cuando hablan de la dictadura franquista. Y tantos otros datos, ¿no? O sea, yo insisto, y a mí es que, vamos a ver, por un lado yo me niego a entrar en ese binomio de franquista o antifranquista, porque mira, es que yo no lo soy, es que tampoco me necesito considerarme pro Alfonso XII o contra Alfonso XII o pro Pelayo o contra Pelayo, es que me da igual. Yo sí creo que Franco fue una figura positiva para España, sin duda, muy positiva, porque a lo que estaba abocado España era la absoluta catástrofe, que era la dictadura del proletariado, que ha sido la peor de las tiranías de la historia. No hay más que ver cómo estaban los países de Europa del Este. Entonces, ¿Franco fue algo bueno para España? Absolutamente convencido. Al final se verá en la historia, porque la historia al final pone a cada uno en su sitio. Sé que esto es políticamente incorrecto, me da absolutamente igual, porque basta con leer la historia. Cuidado, que no estoy diciendo que Franco lo hiciera todo bien, no, estoy diciendo que fue una figura en un momento tremendamente complicado, propiciado por las izquierdas y por el separatismo, porque para esto, para la disgregación y la desmembración de España, las izquierdas y los nacionalismos siempre han ido de la mano en este último siglo de historia en España, lo cual es terrorífico. Por eso yo sí estoy convencido de que hay que acabar intelectualmente con la izquierda, porque la izquierda lo que propugna es tremendamente nocivo. Entonces, bueno, pues todas estas ideas de izquierdas, todas estas propuestas de izquierdas, que lamentablemente pocos políticos, pocos historiadores y pocos periodistas en España se plantan frente a ello, insisto, con argumentos, buscando la verdad. Bueno, entonces por eso tenemos esta especie de rodillo y tenemos pues a la vicepresidenta, efectivamente, Carmen Calvo, proveniente de Cabra, pueblo arrasado durante la Guerra Civil Española. El mayor bombardeo aéreo de la Guerra Civil. Mayor que el de Guernica, callada, ¿no? Y entonces, oiga, es que claro, ¿qué ocurre? Que es que el bombardeo de Cabra
fue... obra de la aviación republicana. Y no hubo un Picasso. Y debo confesar una cosa, Javier. A mí, por ejemplo, que me gusta la historia, yo reconozco que hasta hace relativamente poco yo desconocía el tema del bombardeo de Cabra. Por supuesto, el bombardeo de Guernica lo conozco desde que tenía 3 años. Sí, sí. Y fue un horror. O sea, quiero decir, fue un horror. Pero ahí hay que reconocer... Pero me llama la atención, yo vuelvo a decir, lo hemos dicho tú y yo aquí muchas veces, un asesinato está mal, lo haga quien lo haga. No es que lo ha hecho una mujer, es que lo ha hecho un hombre, es que está mal. Vale, pero hay que reconocer ahí la grandísima habilidad de la izquierda. De siempre. En generar mitos. Totalmente. Y en generar, en estigmatizar al contrincante. Pero el de Cabra, que murió más gente en este pueblo de Córdoba que en Guernica. Y luego, sin además, embargo, no ha pasado la historia como un horror de la guerra civil. Los primeros bombardeos aéreos fueron sobre las plazas del norte de África, al principio. Los primeros días de la guerra. Claro, los primeros días de la guerra, porque entre otras cosas, porque el ejército de Franco apenas tenía aviones. Por eso vinieron los alemanes a ayudar, pero porque no había aviones, todos los aviones estaban en el lado republicano. Y entonces, ¿dónde estaban los sublevados? El norte de África. Entonces, ¿qué hizo la aviación republicana? Pues bombardear las plazas del norte de África. Entonces, y luego también lo de Cabra, etcétera. En fin, que a mí me parece que hacer una historia de blancos y negros, de buenos y malos, hasta que no logremos superar eso, pero ¿sabes lo que pasa? Que si trataran de buscar la verdad, tendrían que cambiar su discurso y no están dispuestos. Alex, hablando de historia, vamos ahora a tratar 2 películas muy interesantes. Vamos a ver los trailers. La primera de ellas, Viento de Libertad. Habla de la historia de 2 familias durante la República Democrática de Alemania, el nombre con el que la Unión Soviética llamó a la Alemania del Este, la Alemania comunista, controlada y tutelada desde Moscú. La historia de 2 familias que quieren pasar al lado occidental en globo. Vamos a ver el tráiler. Con él podremos volar al oeste. ¿Y qué pasa si los soldados nos disparan? Hay que subir más. A las nubes. No han cruzado por 200 metros. Sí que les ha tenido que fastidiar. Peinen un perímetro de 500 metros. Que quede constancia hasta del último retazo. Los medicamentos. Y nuestras huellas en la barquilla. No tendríamos que haberlo hecho. Gunta, la Stasi nos persigue. No lo dejarán correr hasta que nos pillen. Podríamos hacer otro globo. Si os apuntáis, podremos lograrlo. Una familia quería comprar 200 metros de tafetán. Están empezando a errar. Su padre está en la Stasi, joder. No quedes más con ella. Acabamos de una vez por todas y nos largamos de aquí. Peter, ¿en qué trabaja tu papá? Trabaja cosiendo. ¿Y qué es lo que cose? No puedo decirlo. A mí me lo puedes contar todo. Llevamos semanas esperando el viento ideal. Ahora lo tenemos. ¿Tiene un momento? Comprueban las recetas. Es muy peligroso. Siempre quisimos que los chicos crecieran en libertad. Prométeme que los niños estarán a salvo. Avistamiento confirmado en el sector 190. Bien, ya puedes soltar. Libertad, una película basada en hechos reales y desgraciadamente en pocos cines. Pocos cines. Yo la vi hace un par de semanas y desde luego la recomiendo a todo el mundo que quiera conocer la historia real como fue. Porque estos días, por ejemplo, Amenábar ha sacado su película subvencionada sobre el tema... Perdón que te interrumpa, Alex. A las 8 menos cuarto vamos a desmontar los tópicos de Alejandro Amenábar con Guillermo Rocafort, abogado y presidente de la plataforma Millán Astray. Que además, o sea, bueno, lo decir Amenábar y película subvencionada seguramente sea reiterativo, pero bueno, que a lo que voy... 6,8 millones de euros recibió en el año 2017
don Alejandro Amenábar para realizar esta película mientras dure la guerra. Y anoche en Televisión Española, en el telediario segunda edición, en el momento de máxima audiencia, pues le concedían 3 o 4 minutos de entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Amenábar pues vertía pues toda su frustración o toda su crítica, etcétera, en una película que, si luego lo vais a ver con este abogado, por mucho mejor, vamos, es que históricamente es absolutamente falsa, ¿no? Entonces, es que volvemos a lo de siempre, a lo que estábamos diciendo, la invención de la historia. Como la historia no les da la razón, eso es, tengo que volver a crear la historia. Entonces, independientemente de que Millán Astray, vuelvo a decir, si aquí yo personalmente no canonizo a nadie. Yo hace tiempo aprendí que todos somos humanos, todos somos pecadores. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Con lo cual, ni Millán Astray fue un santo, ni, bueno, en fin. Y Unamuno yo personalmente le admiro muchísimo, pero a Millán Astray también por lo que hizo la Legión Española. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, la película de Amenábar, por supuesto, va a recibir todo tipo de galardones, todo tipo de subvenciones, todo tipo de publicidad. Y sin embargo, esta película, Viento de Libertad, es una película, punto uno, muy bien hecha. Segundo, es una película interesante, es decir, te lo pasas bien. Yo la vi en el cine y lamentablemente he de decir que había muy poca gente en el cine. Y me da mucha pena, y estaba recién estrenada. Me dio mucha pena, porque es que o sea, las tragaderas tan grandes que tenemos para la mentira y lo poco que nos interesa, la verdad. La historia de la Alemania del Este, con Honecker, con el muro de Berlín, es una cosa absolutamente terrorífica. Absolutamente terrorífica. Cuando todos estos progres de salón nos están poniendo o lamentando o criticando solo un tipo de dictaduras, es porque lo que quieren realmente es tapar las suyas. Correcto. Pero la dictadura de Alemania del Este y de todos los países detrás del telón de acero, es decir, una ciudad como Berlín dividida, con un muro que se levantó en apenas unas horas, unos días, que dividió absolutamente Berlín, porque la gente iba del Berlín del Este al Berlín del Oeste huyendo. Y, por supuesto, una pregunta muy clásica, en noviembre de 1989, cuando cae el muro, por un problema burocrático de la propia Alemania del Este, que uno dice, el otro no, entonces no sé qué, entonces, bueno, hay una confusión y se produce la caída del muro de Berlín, va todo el mundo. Oye, qué casualidad, todo el mundo huía del paraíso comunista. Sí, sí. De Alemania Occidental nadie se atrevió a ir a Berlín del Este por si acaso volvían a cerrar. Los saltos siempre se producían en el mismo sentido, del este al oeste. Otra película, señor Navajas, Inesperado, de Eduardo Verástegui, sobre el drama social que es el aborto y que, en fin, los grandes medios no parecen preocuparle ni muchísimo menos. Vamos a ver el tráiler. Abby Johnson está en el otro cuarto. ¿Aquí? El primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año. Abby Johnson. Ella es Abby, nuestra nueva voluntaria. Abby, ella es Cheryl D'Alessandro. Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica. ¿Te harás cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. ¿Un bebé arruinará tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Lo único que ha cambiado eres tú, Abby. ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos? Son unos bebitos. No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada. Perdón por molestar, ¿les hace falta alguien en la sala trasera? ¿Estás libre? Pude ver y fue como si se retorciera y peleara por su vida. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Y Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto. Aprecio lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré. Fui cómplice de más de 22,000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? ¿Un día difícil? Un día difícil. Para tu papá y para mí, fuiste un bebé desde el momento de la concepción. Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una proveedora de abortos.
No puedo seguir siendo parte de esto. Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa. No subestimes las consecuencias de esto. Debes tener cuidado. Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta. Felicidades. Te ganaste de enemigo a una de las organizaciones más poderosas del planeta. Esperado de Eduardo Verástegui. Vayan a verla si pueden. Narra la historia de Abby Johnson. Era directora de un abortorio, Planned Parenthood, y se convirtió en líder pro vida. Una historia sencillamente fascinante. Magistral y por eso ocultada. Entonces, vuelvo a lo de... Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que nos movemos en una terrible mentira, ¿no? O sea, hemos hablado ahora de muchos casos, ¿no? El separatismo, del odio, de la ideología de izquierdas, del marxismo, en fin, de cómo se manipula la historia, ¿no? Entonces, buscar la verdad no es fácil, pero no nos debemos cansar de buscarla. En el caso de los abortorios y de todo esto, es una terrorífica mentira que se está llevando por delante la vida de millones de niños en el mundo. Y digo, sí, digo niños, y el que se quiere escandalizar, pues yo le diría que se informe, no tiene nada, o que piense, ¿no?, sobre qué se está abortando. Eso por un lado. Y luego ocurre, pues por ejemplo, como lo que ocurrió con el doctor Nathanson, ¿no? Bernard Nathanson, conocidísimo médico abortista de los primeros años, en los años 70 en Estados Unidos, practicó decenas de miles de abortos, incluido el de un hijo suyo. Y yo me acuerdo, creo que te lo comenté a ti hace unas semanas, la única vez que he visto a Cristina Almeida en mi vida, hablando, no sé si era un debate, no me acuerdo qué, sobre este tema, y yo le puse el caso del doctor Bernard Nathanson, me dijo, ese médico comprado por los Provida, ¿no? Entonces, claro, es querer negar la realidad, porque además, hombre, cuando uno conoce los grupos pro vida, que no son precisamente, no tienen grandes corporaciones detrás, no tienen a la ONU, no tienen a la UNICEF, no tienen a la Belinda Bill Gates Foundation, no tienen a tantos poderes que están detrás, encabezando, insisto, por la ONU y por UNICEF, que UNICEF se supone que está hecha para la defensa de la infancia y es una de las mayores promotoras del aborto en el mundo. Entonces, en ese momento lo que me dijo Cristina Almeida de que el doctor Bernard Nathanson, que pasó de ser un hombre con muchísimo dinero por los miles de abortos que practicaba, a cortar radicalmente su forma de vida. Él posteriormente declaró en una entrevista: he sido un asesino en serie. Sí. Nunca tuvo reparos en reconocer a lo que se había dedicado durante tantos años. El aborto Incluso practicó el aborto de su propio hijo. Sí, o sea, el aborto es un asesinato, porque es acabar con la vida de un no nacido, es la vida de una persona. De nuevo, a alguno pues le parecerá muy duro decir esto, ¿no? Pero el aborto es un asesinato, ¿no? Entonces, muchas veces los progres te vienen, entonces las mujeres que abortan son todas unas asesinas. No, yo más bien diría que no se han planteado el tema o han sido engañadas. Porque está aceptado socialmente. O prefieren no pensar en ello, porque en el momento en el que a una persona le empiezas a cuestionar con unos argumentos meramente científicos, porque en el tema del aborto no es un tema de convicciones religiosas o no, es un tema meramente científico. ¿Cuándo comienza la vida? Ahí no hay... O sea, ¿aquí hay vida o no hay vida? Pues si hay vida, evidentemente es una vida humana. Pero es que no es un cuerpo formado. Bueno, no, evidentemente no es un cuerpo formado a la vista, a los ojos. Pero es una persona humana. Alejandro Navajas, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más. Vamos a hacer una pausa, brevísima pausa publicitaria. A la vuelta va a estar con nosotros Julio Llorente, analizando, por un lado, las opciones de Errejón a las próximas elecciones generales, cómo su participación podría fragmentar el voto de la izquierda. Pablo Casado, que ha abrazado el marianismo. Los ejes fundamentales de su campaña van a ser centro, 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 economía, 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 y queremos mucho a Ciudadanos. A la vuelta, no se vayan. Siete y 33 minutos de la tarde. Don Julio Llorente se incorpora a la redacción abierta. Muy bienvenido. Bien hallado, Javi. Esta mañana Pablo Casado ha reunido a la ejecutiva del Partido Popular en la sede nacional de Génova 13 para establecer cuáles van a ser las líneas de actuación, cuál va a ser la estrategia de cara a las próximas elecciones generales. Y Casado lo que ha hecho es abrazar el marianismo, es decir,
Apelación constante al voto útil, giro al centro y la economía lo es todo, en palabras de Mariano Rajoy. Sí. Vamos a escuchar la propuesta del propio Casado. Si el precio de mantener una diferencia es que España quede en manos de un gobierno como el que hemos padecido, entonces es que esa diferencia no merece ser defendida. El Partido Popular, que es el resultado de una voluntad de unir y de sumar, tiene un sentido histórico que hoy se hace nuevamente evidente. Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para que todos los españoles se beneficien de ese buen gobierno. Todos, los que nos votan y los que no. O si se prefiere, unir para ganar y ganar para unir España. Por eso tenemos que abordar sin deselvas y sin disculpas el problema de la división del centro-derecha. Unir para ganar, ganar para unir, Julio. Sí, es de una vanilocuencia verdaderamente repulsiva. Bien, el problema del Partido Popular es que cuando accede al gobierno no hace nada con ese gobierno. O sea, no utiliza ese poder que obtiene para nada. Simplemente, bueno, sí lo utiliza para consolidar todo lo que ha hecho antes el Partido Socialista. Creo que lo hemos dicho aquí en infinidad de veces, Javi. El Partido Popular no tiene un proyecto de país y si lo tiene es esencialmente el mismo que el de la izquierda española, que el de la izquierda progresista española. El Partido Popular ha terminado concibiendo el poder como un fin en sí mismo y no como un medio para cambiar la realidad. Por eso no hay que votar a este hombre, porque el fin que persigue es meramente el de la preservación del poder. Cayetana Álvarez de Toledo, y me ha gustado mucho tu reflexión, Julio, porque es una pregunta, una cuestión que hemos planteado al inicio. ¿Para qué quiere el poder? Pablo Casado habla de la suma de escaños, de ir con ciudadanos en determinadas provincias, circunscripciones. Eso de España suma. ¿Para qué quiere luego el poder si van a mantener la agenda ideológica? Ganar para de unir, unir para ganar. Sí. O sea, eso, para eso quieren el poder. Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP en el Congreso, fue la número 1 de los populares en la provincia de Barcelona, el único escaño que sacó el Partido Popular. Hoy le ha hecho una oferta a Arrimadas, lista unitaria, y Arrimadas encabezaría esa provincia. Vamos a verlo. España suma, yo renuncio a encabezar la lista por Barcelona en favor de Inés Arrimadas. Bueno, quizás los partidos no están sumándose de momento, pero muchas personas sí. Y yo creo que tarde o temprano se hará. Es de las operaciones más inteligentes, más generosas, más nobles y más necesarias de la política española. Y a mí no me cabe la menor duda de que con esfuerzo, con generosidad, pero que se acabará haciendo. Esta idea de España suma, es decir, de que PP y Ciudadanos finalmente se unan, que es algo que muchos entendemos que tiene sentido. Sí. Que PP y Ciudadanos se unan porque las diferencias entre ambos partidos son escasas, sí, por no decir inexistentes. ¿Tú ves esta coalición a medio plazo, Julio? Yo la veo y además creo que va a ser necesaria. Hoy ese espacio está hipertrofiado en el sentido de que dos partidos que defienden fundamentalmente lo mismo, PP y Ciudadanos, están luchando por un mismo electorado. Creo que la dicotomía en la derecha será PP o Ciudadanos y Vox por otro lado. Entonces sí, le veo sentido, pero vamos, es que la oferta generosísima de Cayetana Álvarez de Toledo tiene un toque tragicómico, porque es como, bueno, si a mí un boxeador profesional me deja cao en un golpe y yo en el suelo le ofrezco la rendición. Bueno, tablas. Le pido a él que sí, le ofrezco tablas. Tablas. Le ofrezco, claro, tiene algo de eso. Ciudadanos tiene 4 diputados por Barcelona y el PP solo 1, es decir, que el PP corre el riesgo de no sacar ninguno, mientras Ciudadanos, pues eso no le va a ocurrir. Tiene mucho más que perder el PP que Ciudadanos en este sentido. Tiene muchísimo más que perder. Es verdad que la tendencia de Ciudadanos es a la baja y que todas las encuestas vaticinan un hundimiento, fundamentalmente porque han hecho mal las cosas hasta ahora, poniéndose demasiado exquisitos en la formación de los gobiernos autonómicos y todo eso, pero más allá de esto, la propuesta de Cayetana Álvarez de Toledo es irrisoria. ¿Qué te ha parecido, Julio, la propuesta de Casado, los ejes fundamentales de su campaña electoral? Apelación al voto útil, centrismo y, por último, tratar de dar el mensaje de que la economía no es todo. Yo creo que constantes. Es verdad que el panorama económico que nos dibujan algunos
especialistas no auguran nada nuevo. Pero son los 3 puntos del marianismo. Yo creo que sí, lo has sintetizado bien antes. Es una especie de regreso al marianismo, si es que el marianismo en algún momento se fue. Tiene sentido, en cualquier caso, que el PP busque el centro, tratando de pescar en el caladero de Ciudadanos. Tiene sentido, porque como digo, la tendencia de Ciudadanos es a la baja. Esto a su vez es una oportunidad para Vox, que tendrá un espacio muy libre a su alrededor para ir sembrando y luego cosechar. Javier Ortega ha respondido a esto de España Suma. Nosotros decimos que deberían cambiar el nombre y llamarlo el PP se suma, porque lo primero que tienen que hacer antes de pedir que otros se sumen a no sé qué tipo de coaliciones, por cierto, coaliciones a las que varios dirigentes de ese partido han dejado bien claro que a nosotros no nos querrían ni en pintura, por tanto nos parece un poco recurrente esta trampa es una trampa, es una argucia, es un acto de propaganda del Partido Popular. Pero digo que lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo ellos, porque entre lo que dice Feijóo, lo que dice Maroto y lo que dice Cayetana o lo que dice Pablo Casado, parece que no hay ninguna concordancia con respecto a lo que es el España Suma que proponen algunos, otros lo niegan. Ortega, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy, por cierto, se han cumplido los 100 primeros días de ese gobierno municipal que componen Partido Popular y Ciudadanos. Componen gobierno por el apoyo externo de Vox, que puso sus 4 concejales a disposición de José Luis Martínez Almeida, el que estamos viendo en estos momentos. Villacís es la número 2 del ayuntamiento y la semana pasada veíamos un rifirrafe, un choque entre el alcalde y Javier Ortega a propósito de un minuto de silencio que guardaron en memoria de 2 mujeres que fueron asesinadas, una en Galicia y la otra en Madrid. La pancarta que porta Vox dice que la violencia no tiene género contra todo tipo de violencia. Martínez Almeida, en cambio, pues sostuvo la misma pancarta que Ángel Gabilondo del PSOE y que Rita Maestre de Ahora Madrid. Ahí la están viendo. Basta ya, no a la violencia de género. Julio, ¿qué te parece a ti este intercambio de opiniones? Porque el alcalde de Madrid dijo que ellos están en contra de la ideología de género, pero a renglón seguido se fue a sostener la misma pancarta que Ángel Gabilondo y que Rita Maestre. Sí, con lo cual no están en contra, o su postura contraria es meramente retórica. A mí, fíjate, la pancarta que sostuvieron Almeida, Villacís y Pepo Hernández y toda esta gente me parece vomitiva, porque creo que es utilizar la muerte de una persona para hacer política descaradamente. Sin embargo, tampoco me entusiasmó la reacción de Vox, porque creo que cayó en esa misma utilización de los muertos, en el sentido de que convirtió todo eso, que en sí mismo era loable, en una guerra de pancartas. Y hay algo, un no sé qué de falta de irreverencia a los muertos que no me gustó para nada. Luego, por otra parte, antes lo comentaba el día que ocurrió esto con un amigo mío, si Vox fuese verdaderamente reaccionario, no participaría en el minuto de silencio ni sostendría una pancarta, simplemente se limitaría a rezar un Padre Nuestro. Fernando Paz dice que el minuto de silencio es masónico, Julio. Bueno, claro, es masónico, por eso digo lo del Padre Nuestro. Pero bueno, Vox todavía tiene que pulir esas cosas. Vamos con más asuntos. Íñigo Errejón, el hombre que ahora mismo acapara todas las portadas. Su partido va a concurrir finalmente a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Este miércoles, su partido Más Madrid va a celebrar una asamblea y ahí van a decidir, por un lado, quién va a ser el número 1, el candidato. Entendemos que va a ser Íñigo Errejón. Y número 2, cómo se va a llamar esa candidatura. Más país, dicen algunos, Julio. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el partido se llame Más España? Hombre, es que tendrían que superar muchos odios y mucha aversión, pero bueno, es verdad que con tal de conseguir votos uno hace lo que sea. El nombre de Más País me parece terrorífico y creo que Más España sería un acierto, porque sería el primer intento de construir una izquierda nacional, con un discurso social verdaderamente nacional. Sería un acierto. No creo que lo haga, porque incluso al afán de obtener votos le supera el odio a la nación española. Vamos con Errejón, sin duda el tema de la semana, porque
Desde hace ya tiempo, los grandes medios de la izquierda, me estoy refiriendo al Grupo Prisa, el Diario El País, la cadena SER, también La Sexta y otras plataformas, están haciendo una campaña precisamente en favor de Íñigo Errejón, de presentarlo como la izquierda moderada, alejada del radicalismo de Pablo Iglesias. ¿Qué te parece, Julio? Pues yo creo que si Errejón quiere tener alguna posibilidad, debe distanciarse de La Sexta, del País, de la cadena SER y de todos estos grupos mediáticos. Creo que Errejón se debe acercar a las clases populares y alejarse de todos esos progresistas de salón que le están bailando el agua ahora. Hay esperanza con Errejón porque ha entendido, otra cosa es que actúe en consecuencia, pero ha entendido que todos los derechos de bragueta, como los llama Juan Manuel de Prada, que impulsa el capitalismo, son un instrumento del capitalismo para configurar la sociedad que beneficia a este sistema económico. El problema es que, habiéndolo entendido, Errejón aún no ha actuado en consecuencia y no ha denunciado la utilización de esos derechos de bragueta para favorecer el capitalismo. Pero bueno, quizá en algún momento, además de entenderlo, actúe en consecuencia, como digo. Una última hora. Compromís se reunía a eso de las 7 de la tarde para decidir a qué formación van a apoyar en las próximas elecciones generales. Según Joan Baldoví, Compromís va a ir de la mano de Más Madrid, de la candidatura de Íñigo Errejón. Ninguna sorpresa, porque ya en los últimos días hemos visto que Compromís había lanzado una serie de mensajes que nos daba a pensar que estaban más cerca de los postulados de Íñigo Errejón que de los del señor Pablo Iglesias. Pues no empieza muy bien, ¿no?, esta izquierda nacional. Y fragmentada. Claro. El propio Pablo Iglesias le preguntaban esta mañana. Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con Errejón y decía, claro, Errejón dijo que un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo, sin pedir nada a cambio, ellos lo apoyarían. Normal, yo creo que a nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra. E insisto, todas las opciones son legítimas. De Íñigo Errejón hay que recordar que era el señor que estuvo asesorando al chavismo, que proponía el chavismo como modelo para España. Chávez vive, la lucha sigue, dijo cuando murió el anterior presidente venezolano. Es el señor que participó en un escrache contra Rosa Díez, en el escrache junto a Pablo Iglesias, el que era antes su mejor amigo. Íñigo Errejón es el señor que cobró una beca de la Universidad de Málaga de manera ilegítima, 1.700 euros por la patilla. Era presencial esa beca y el señor Errejón estaba en Madrid dedicándose a la política, que por otro lado no sabe lo que es ganar un euro fuera de la política. Estos señores que luego nos dan lecciones de la clase trabajadora y que no ha cotizado a la seguridad social jamás fuera de la política. Y por eso actúan luego como actúan, viendo o tomando como ejemplo a Carmena, cuyas medidas medioambientales no han hecho sino perjudicar a la gente que no tiene dinero para comprarse un coche nuevo, que contamine menos, o para ir cogiendo taxis que los lleven al centro de Madrid. Pero bueno, es así, esta es nuestra izquierda y con ella hemos de lidiar. Por eso Vox tiene una oportunidad con las clases populares. Bueno, de hecho Vox, en algunos de los sitios donde más votos ha sacado, precisamente es poblaciones como el Ejido, claro, en Almería, sacudidas en Ceuta, por la inmigración ilegal, o en Melilla o Algeciras. Julio Llorente, muchísimas gracias. Un placer, Javi. Nos vamos a publicidad. Va a estar con nosotros Guillermo Rocafort, abogado y presidente de la plataforma Millán Astray, a propósito del estreno de la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Vuelve a construir todos los mitos a propósito de la figura de Miguel Unamuno y del enfrentamiento que no fue tal, sino un encuentro que tuvo con el fundador de la Legión el 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca. Lo vemos enseguida, no se vayan. Encaramos la recta final de la redacción abierta con don Guillermo Rocafort, abogado y presidente de la plataforma patriótica Millán Astray. Muy secretario, nuestro presidente es el teniente coronel Recena, al cual envío desde aquí un fuerte saludo y a todo el mundo legionario. Aclarado queda. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Alejandro Amenábar, director de cine, estrena esta semana Mientras dure la guerra, que es una película que se centra en la figura de Miguel Unamuno, especialmente durante la Guerra Civil, cuando coincidió con Millán Astray, fundador de la Legión, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el Día de la Hispanidad, 12 de octubre
de 1936. Mucho que se ha mitificado este encuentro, lo calificaban de enfrentamiento, esa frase de muera la inteligencia que supuestamente habría pronunciado Millán Astray. Vamos a ver el tráiler y enseguida comentamos. Muy bien. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay 1000 hombres muertos ahí dentro. La guerra durará años. Para limpiar esto, hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Este es el templo de la inteligencia, mi templo. ¿Esto lo llegó a decir Unamuno? ¿Llegó a enfrentarse con Millán Astray? La verdad es que es un tema que ya el mundo académico lo ha cerrado, le ha dado carpetazo, a raíz del magnífico estudio del bibliotecario de la Universidad de Salamanca, don Severiano Delgado, que además ha hecho un artículo muy extenso, se llama Arqueología de un mito, y donde centra esa frase en una creación literaria de Luis Portillo, que era un agente de Frente Populista, que vivía en Londres, entonces escribía en una revista para el exilio republicano, y donde el señor Amenábar ha hecho un plagio exacto de ese discurso que se inventó Luis Portillo. Es un discurso completamente propagandista. Lo que pasa es que es la típica leyenda negra que se ha convertido en dogma histórico y mensaje canónico, pero claro, el señor Amenábar con este copiazo, con este fake, pues en última instancia va a quedar acreditado como lo que es un plagiador en esta como en otras tantas películas, ¿no? Es que Miguel de Unamuno se unió a los sublevados, dijo públicamente que apoyaba al bando nacional. Esto le costó el puesto como rector que era de la Universidad de Salamanca. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, lo destituyó. Vamos a recuperar el momento en el que Unamuno declaraba a un periodista francés, los primeros meses de la Guerra Civil, los motivos por los que él se había adherido al bando de Franco. Tan pronto como se produjo el movimiento salvador del general Franco, me he unido a él. El gobierno de Madrid me destituyó de mi cargo de rector, pero el gobierno de Burgos me restableció mi función. El salvajismo inaudito de las hordas marxistas sobrepasa toda descripción. Bandas de malhechores, de criminales natos sin ninguna ideología. Es el régimen del terror. España está literalmente espantada de sí misma. Si el miserable gobierno de Madrid no ha podido ni ha querido resistir el empuje de la barbarie marxista, debemos tener la esperanza que el gobierno de Burgos tendrá el valor de oponerse a aquellos que quieran establecer otro régimen de terror. Insisto en el hecho de que el movimiento a cuya cabeza se encuentra el general Franco tiende a salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional. ¿Crees que esta entrevista sale en la película de Amenábar? ¿Es el Unamuno que nos pinta Amenábar o no? Unamuno es, como otros grandes intelectuales, como Ortega Gasset, como Manuel de Falla, la mejor intelectualidad de la España del momento vio precisamente en Franco y en ese alzamiento nacional como la única posibilidad de hacer frente a un crimen de terror y de espanto que estaba de alguna forma elevando las cotas de la criminalidad hasta límites insospechados.
El señor Unamuno no es nada más que una evolución intelectual que deriva en una frustración de todas sus esperanzas hacia el régimen de la Frente Popular cuando ve que desemboca en manos de asesinos y verdaderos criminales, ¿no? Es así hasta el mismo momento de su muerte, ¿eh? Cuando fue cesado en su cargo como rector no lo fue por la España Nacional o por el general Franco, ni mucho menos por Millán Astray, sino que fue cesado por la propia Universidad de Salamanca, por cierto. Y ahora que se intenta lavar las culpas de su colaboracionismo con el régimen de Franco, fue la universidad más franquista de todas, igual que la ciudad de Salamanca, que ahora también con su alcalde del PP intenta lavarse las culpas de su pasado, fue la ciudad más franquista. Retiraron hace cosa de 2 años uno de los medallones que había en la Plaza Mayor de Así fue, Franco. pero uno puede entrar, por ejemplo, en la web de la hemeroteca, la Biblioteca Nacional de España, y ver las fotografías de la Salamanca de ese periodo de la Guerra Civil del 36 al 39, y uno precisamente no ve esas imágenes que se ve en la película Amenábar de militares encañonando con metralletas pesadas a la gente según entran de esa manera. Al contrario, se ve un pueblo perfectamente integrado con su ejército y unas manifestaciones masivas a favor de la España Nacional. Porque en última instancia, como decía Unamuno, es que era la revolución soviética lo que teníamos en nuestro país. Unamuno llega a hablar de defender la civilización occidental, por eso se adhiere al bando de Franco. Es que en España el plan era de todos los partidos, del partido que formaba la Frente Popular, era restaurar en nuestra nación el mismo régimen que había aniquilado la Rusia zarista por parte del movimiento soviético, ¿no? Y todos sabemos lo que eso supuso, pues de acabar con los católicos, acabar con las clases medias, acabar con todos aquellos que se opusieran de alguna manera u otra al Frente Popular, que no era más que un régimen criminal que no conocía límite. O sea, realmente yo creo que se queda corto Unamuno cuando define a lo que era el Frente Popular con esas descripciones tan claras. Es que realmente era un terror pavoroso. O sea, se habla mucho, efectivamente, al comienzo de la guerra de represiones en el bando nacional, que precisamente fue el general Millán Astray el que las paró en Salamanca, pero no tiene nada que ver con ese régimen de terror, de absoluto terror, que precisamente no queda reflejado en la película Amenábar ni en ninguna película del cine español, todas subvencionadas y con una visión maniquea, como vemos en este caso, donde hay buenos y malos. ¿Qué ha dicho Amenábar en una entrevista que ha concedido? Pues que el franquismo aún está presente en nuestro día. Vamos a verlo. Ahí está, al digital El Español, dice que el fantasma de Franco flota hoy entre nosotros. No sé si se refiere Amenábar a las generosas subvenciones que ha recibido en los últimos tiempos del erario público, de los impuestos, señor Rocafort, que pagamos todos los españoles. Ahí está. 6,8 millones de euros en concepto de ayuda a la producción de su película mientras dure la guerra, además de 183.000 euros por participar en festivales internacionales. Es decir, 7 millones de euros se llevó el señor Amenábar en el año 2017. El franquismo campa a sus anchas, como podemos comprobar, señor Rocafort. Pues efectivamente, yo creo que Franco le faltó mencionar en su famoso testamento político a la figura de Amenábar como el que nos iba a explicar en el momento presente cómo él, naciendo en el año 72, es decir, 3 años antes de que muriera el generalísimo, pues lo que gente que ahora mismo tiene 70, 80, 90 años vivió en primera persona. Realmente en las redes sociales ha quedado retratado como lo que es un advenedizo. Él podrá ser un gran cineasta, no lo vamos a negar, pero se ha metido en un guión y se ha metido en un jardín del cual va a salir muy trasquilado, porque al final, como decía Unamuno, antes la verdad que la paz. Y el señor Amenábar va a tener muchos problemas con esta película en su carrera profesional. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Recuerden que en el torotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis. Les dejamos con Pulso Económico con Xavier Olcajo. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.